Hola amigos, bienvenidos a Mundo Holista, tu programa de desarrollo de conciencia. ¿Te has dado cuenta cómo tú, yo, nosotros, ellos, todos tenemos la razón? ¿Quieres saber más de ese interesantísimo tema que tiene que ver con todos nosotros? Acompáñame y analicémoslos juntos. Pero mientras tanto, dale clic para seguirme y que podamos compartir más temas contigo. Como fuente de los grandes conflictos que aquejan al mundo, a todas las sociedades, a todos los países, al vecindario, a grupos dentro de nuestra propia empresa, con colegas, con amigos, todos tenemos diferendos y tenemos un lugar común en todo eso. Tenemos la razón. Consideramos que toda la información, los datos, las experiencias que nos han llevado a tener una idea concreta de una circunstancia en particular que tiene que ver con nuestras relaciones, como les digo, con nuestro trabajo, con cosas del mundo, es porque tenemos todos los pelos de la burra en la mano. Sin embargo, esto es realmente una ilusión y proviene de la misma naturaleza del sistema, es decir, de la realidad ordinaria en la que todos vivimos. Y tiene que ver con esta naturaleza y con esta realidad, con esta plataforma de entendimiento común, porque es en donde nosotros interactuamos. Y nosotros como seres humanos tenemos una historia evolutiva que nos ha impulsado hacia esta manera de operar con los demás y con el mundo. Podemos estimar en unos 200,000 años que apareció el Homo sapiens. El Homo sapiens ya venía precargado con una serie de circunstancias que lo fueron diseñando en su propio proceso evolutivo. Desde que éramos simplemente una espontaneidad biológica y que empezamos a tener esbozos de vida, hasta que ésta se fue tornando en algo mucho más complejo que incluso dio cabida a que tuviéramos un elemento de procesamiento central que es nuestro cerebro. Los primeros vestigios de cerebro de los cuales tenemos memoria, pues era un cerebro que servía para ciertas circunstancias muy específicas que tenían que ver con el entorno. Este cerebro y esta regulación del organismo que éramos en ese entonces nos servía simplemente para regular esa interacción de una forma totalmente automática y natural y que tenía que ver con la adaptación a este entorno. Y es entonces que este cerebro empezó a desarrollar un mecanismo para efectos de detectar particularmente aquellas circunstancias en donde todavía nos hacía falta adaptación o con los cuales nunca íbamos a tener esa adaptación y lo cual representaba un peligro para nuestra sobrevivencia o para la sobrevivencia de este organismo original. Y fue entonces como empieza a tener esbozos el cerebelo, el cerebro rojo, la parte más primitiva, la parte que tiene que ver con estos mecanismos de pelea o fuga. A través de los sentidos de este organismo, detectábamos qué era lo que estaba inadecuado dentro de lo que es este entorno al cual nos estábamos refiriendo y relacionando, y automáticamente ya tenemos una estrategia precargada, automatizada, para efectos de autoprotegernos. Bueno, esto no es ninguna novedad y obviamente tampoco pretende ser el hilo negro. Sin embargo, sí es el origen de muchas de las circunstancias que ahora nos aquejan, porque esta evolución continuó. Y a través de distintos procesos, entre diversos organismos que estaban teniendo ese desarrollo común, nos fuimos entreverando y nos fuimos entrelazando y nos fuimos dividiendo en distintos reinos dentro de esta naturaleza de seres vivos. Y entonces al reino animal al cual nuestra línea pertenece, pues también fue creando estas distintas interacciones que entre lo que son algunos términos que podemos
estar explorando es la integración o la hibridación. ¿Qué quiere decir? Que nos fuimos intercambiando genes o fuimos evolucionando en cuanto a lo que es nuestra estructura genética. Y en esta combinación entre distintos tipos se fue generando también una evolución o distintos tipos de evolución muy parecidos que fueron generando, como este autor que es Yuval Noah Harari, que tiene diversas obras como la de Sapiens, como la de Animales a Dioses, como la que es Homo Deus, y que, bueno, él lo que tiene es muy didáctico y novelesco y pues ha dado pie a que esta cultura se transmita de una forma mucho más fácil, porque incluso pues ha tenido la pericia de sacar alguno de estos textos de manera caricaturizada. Pero bueno, en este orden de cosas, él nos ilustra cuál ha sido la línea de evolución de estos distintos seres que en un momento determinado se cruzaron y dieron origen a una especie única que es la que nos da origen a todos nosotros, que es el Homo sapiens. Esto para atrás de 200,000 años, tardó millones de años desde lo que les empecé a platicar de estos primeros organismos que generan unas primeras esbozos de cerebro hasta que se genera el Homo sapiens. Bueno, es a partir de este hecho constitutivo en donde empieza esta línea de evolución entre este cerebro primitivo o este cerebro antiguo que tiene que ver con todas estas habilidades y circunstancias que desarrolló este primer Homo sapiens para efectos de que al momento y a la vez que estaba cuidando de sí mismo a través del mecanismo de pelea o fuga, empezó a tener distintas maneras de reflexionar y de analizar el entorno en que vivían, y que a la vez este entorno pues implicaba la relación con otras personas o con otros seres iguales a él. Y entonces empezó a mezclar las dos circunstancias y el cerebro también comenzó a evolucionar. El cerebro, además de este cerebro primitivo, también fue generando el cerebro medio, al cual también tuvo acceso y el cual le generaba refuerzos a estos mecanismos de pelea o fuga, pero refuerzos que tenían que ver con ahora emociones. Entonces empezó realmente a tener una experiencia muy compleja y combinada entre lo que eran sus reacciones de pelea o fuga con lo que eran sus emociones que lo atraían o lo rechazaban a las relaciones con el entorno, con sus seres semejantes y con el entorno que lo envolvía. Y así fue evolucionando también. Y la última parte en aparecer de este cerebro que ahora a nosotros nos caracteriza es el cerebro amarillo, o lo que es el cerebro avanzado. Este cerebro avanzado, que tiene que ver con la corteza prefrontal, tiene que ver con el pensamiento complejo, con el análisis complejo de toda la información, de todas las interacciones y todas las relaciones. Bueno, ¿cómo se dio esta evolución en cuanto a que originalmente solamente reaccionábamos, después no reaccionamos y nos emocionábamos por estas interacciones, y después con esta capacidad de generar comunicación verbal, no verbal, de generar pensamientos y memoria? ¿Qué sucede? Pues resulta que nos fuimos quedando imbricados o entrelazados entre todas las características de los tres cerebros, de este cerebro trinuo o de tres partes. Y lo curioso del asunto, lo más asombroso, es de que no pudimos tener una evolución que nos permitiera tener un dominio sobre todo de las partes más avanzadas, que es el cerebro más nuevo, que es esta parte de las relaciones, del conocimiento, de la sapiencia en sentido también del apaciguamiento o control voluntario de emociones o de las reacciones. Y es entonces que cruzamos las dos partes. ¿Y qué tiene que ver esto con la defensa de nuestra razón? Bueno, pues que el cerebro primitivo nos hace territoriales, nos hace cuidadosos de un entorno físico, nos hace
muy cuidadosos de establecer estrategias para la sobrevivencia. Pero si ahora esto no lo desprendemos y lo mezclamos de nuestra capacidad para analizar datos, para tener la capacidad de realizar analogías complejas, lo que ha sucedido es de que lo que vamos nosotros aprendiendo, lo que nosotros nos vamos agenciando como conocimiento del entorno en el que nos movemos, de las demás personas que están a nuestro alrededor, toda esta información la utilizamos sesgadamente para reforzar lo que creemos que es nuestra pertenencia en cuanto a ese conocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que llegamos a conclusiones las cuales cerramos y consideramos total y completamente válidas y que no hay más que eso. Por lo tanto, la parte territorial que nos impulsa o que impulsa a los animales a cuidar ese entorno para liberarlo de riesgos, a nosotros nos ocurre o hacemos que ocurra dentro del mundo de las reflexiones, de las ideas y del conocimiento complejo. Lo que hemos ya considerado como una conclusión, lo metemos en nuestro territorio y lo cuidamos con uñas y con dientes. Es decir, nos cerramos y entonces pues es muy difícil que alguien más venga a nuestro territorio de la razón a decirnos que ese territorio necesita abrirse o que necesita tener nuevas ideas o que necesita tener unas maneras distintas de definir ese territorio. Y es entonces que el cerebro viejo invade las facultades del cerebro nuevo y nos hace completamente sesgados, es decir, dogmáticos. Y esto que tiene que ver con toda la violencia que nosotros vemos en cómo defendemos esa razón. Y sobre todo ahorita que lo estamos viendo, que estamos siendo testigos en el campo político y también en otros campos, pero particularmente el campo político. No nada más en nuestro país, sino en el mundo entero. Bueno, resulta que si en este momento nosotros consideramos que no tenemos la razón, porque particularmente en este mundo de dualidad, esa sería la posibilidad. Bueno, si me abro quiere decir que no tengo la razón. Consideramos que el planteamiento correcto es no tengo toda la información. Por lo tanto, si me abro puedo recibir más información y puedo tener un panorama mucho más completo. No, pero el impulso que tenemos a causa de esta relación o de esta imbricación que tenemos entre cerebro viejo y cerebro nuevo, nos impulsa a una emoción de enojo y nos impulsa a cuidar el territorio con uñas y dientes y por lo tanto decimos, no, yo tengo toda la razón. Y entonces en lugar de optar por la ecuanimidad, por la calma, por la apertura, optamos automáticamente por el sesgo, por el yo tengo la razón y tú no tienes la razón, tú estás mal, yo estoy bien. Entonces en este mundo de la dualidad, en este mundo en donde nada más están estos dos campos, en donde es la izquierda, derecha, lo bueno, lo malo, lo equivocado o lo correcto, pues entonces yo opto por lo natural, yo estoy en lo correcto porque yo soy yo, porque yo he sido el que he permitido que fluya este conocimiento por mí, porque yo me he investigado, porque yo he ido, porque yo he estado allí, porque yo estoy aquí y tú no estás aquí, tú eres tú, pero tú estás equivocado y yo estoy en lo correcto. Así de simple y así de básico somos los seres humanos cuando nos dejamos ir por estas circunstancias. Y tiene que ver no con un problema de diseño, entonces, es un problema de evolución. Cada vez que ha pasado cierto periodo de tiempo, la tecnología avanza, pero en esta evolución el cerebro viejo y el cerebro nuevo siguen imbricados y complicándose su propia existencia, defendiendo territorialmente la razón. Bueno, y en esto ¿hay algún tipo de posibilidad diferente? ¿Hay alguna alternativa
que nos permita que esto no ocurra así? Por supuesto, pero es en mí mismo. La tentación me va a llevar a que yo tengo la razón. Y entonces yo voy a tratar, dice, bueno, sí me voy a abrir. Y voy a ver la posibilidad. ¿Qué posibilidad? Pues que el otro cambie, le voy a explicar bien. Porque pues el otro a lo mejor tiene falta de información y yo le voy a explicar bien. Yo lo voy a convencer. Bueno, pongan esta dinámica en cualquiera de los temas controversiales que podamos ver. La política, en cuanto a partidos políticos, en este es el bueno, este es el malo. Este es el que sí va a resolver, este es el que no va a resolver. Y luego el de este lado piensa lo mismo, pero para el otro. Y ahora, las religiones en el mundo. Las religiones en el mundo es, yo estoy bien si yo participo en una religión y el otro está mal porque participa de otra. Porque yo soy budista o católico, protestante, y el otro es de alguna religión islámica, o es protestante, o es de Testigos de Jehová, de la Luz del Mundo. ¿Quién está bien y quién está mal? Generalmente, siempre nos expresamos cuando tenemos una convicción religiosa, y ya siendo muy amables, es que ellos son los hermanos equivocados. Bueno, vamos a ver que entonces esto, a raíz de esto que les comento, de este problema de evolución de las tres partes del cerebro, pues simplemente es una ilusión. Esto es una ilusión ¿de qué? De formación en la información, de formación de conceptos, de formación de dogmas, de formación de sesgos, de formación de condicionamientos. Entonces, para ya no ir muy lejos, ¿qué podemos de alguna forma establecer para efectos de tener una mayor apertura? Simplemente es respirar en el momento en donde estamos recibiendo una información, en donde nos están diciendo, oye, pues fíjate que mi partido y mi candidato está mejor que el tuyo porque el mío va por reforzar las herramientas democráticas y va a fortalecer más a los pobres, y el tuyo, pues no, porque es un corrupto y esto y que el otro. ¿Qué hago? Respiro, escucho, ¿y qué digo a mí mismo? José, esto que escuchas es un interesante punto de vista y lo agradeces. Gracias, porque es un interesante punto de vista lo que me estás comentando. ¿Por qué? Porque hasta ahí debemos de dejar esa conversación. Si nosotros espetamos, disparamos los dardos de la respuesta que tenemos para todo eso, defendiendo nuestra razón, pues simplemente más de lo mismo. Vamos a entrar en la discusión y ¿a dónde vamos a llegar? Yo les digo a dónde vamos a llegar. A ninguna parte, porque esto se conforma como lo que es una escalada en la discusión. Esta escalada es, no hay puntos donde reforzarse, y como no hay puntos donde haya una común referencia, nos vamos y nos vamos y nos vamos y nos vamos hasta que se vuelve un torbellino contaminado con emociones complejas, con emociones no básicas, con emociones que tienen que ver con toda esta maraña de construcciones mentales que estoy defendiendo en este mundo de la ilusión. Entonces, todos son relativos puntos de vista. Oye, pero es que yo tengo que hacer mi labor para convencer a los demás de que, pues si quieren encontrar a Dios, se vayan por aquí, por este camino, que si quieren encontrar la democracia, se vayan por este camino. ¿Sí? Ofreciendo tus interesantes puntos de vista, tratando de evitar imponer, tratando de evitar vencer. Y puedes convencer en base a lo que son tus opiniones y tus interesantes puntos de vista. Y si no hay resultado o respuesta en relación a tu expectativa ahí, te retiras, te llevas tu interesante punto de vista. ¿Y qué haces con eso? Tú tomas tus propias decisiones, que para eso es toda esta información. Tú tienes tus valores, tú tienes tus convicciones, tú tienes tus formas de leer y de entender las cosas del mundo, pues entonces úsalas en tu beneficio, sin imponer, sin vencer, sino convenciendo.
o intentando convencer, que puede ser el esquema y la estructura mucho más clara. Intentando convencer. Esto es realmente el mundo de la evolución de nuestro cerebro triduo. Este es el mundo en donde nos falta ese paso de la evolución del cuidado de la defensa de la razón para efectos de liberarnos de esas expectativas, de esos apegos que nos generan solamente sufrimiento porque no salen las cosas como se me pega mi regalada gana, porque el otro no piensa como a mí se me pega mi regalada gana, porque el otro no hace lo que se me pega mi regalada gana. Al final, ¿qué es esto? Todo esto lo podemos resumir en esta reflexión última. Nuestra vida corre por el eje, por el flujo de nuestra evolución natural. Tenemos una carga de todos estos 200,000 años en donde no supimos conciliar la evolución de las distintas partes del cerebro. Pero nos queda todavía en este momento la decisión si experimento esta vida con el eje del hacer para tener y al final ser, que esto es el eje de la defensa de mi razón, el eje de mis apegos, el eje y fuente de mi sufrimiento, pero es una decisión mía. ¿Por qué? Porque lo que quiero aquí es tener, hacer para tener ¿qué? El poder, el control, la riqueza, como quieran que la quieran definir. Bueno, pero si invierto el eje y pongo como prioridad ser, primero ser, entonces enaltezco mi propia experiencia porque soy primero. ¿Eso qué quiere decir? Primero yo y mis convicciones y el respeto absoluto por todas las de los demás. Y segundo, pues hago y al final dejo el tener, porque el tener es una consecuencia del ser y ese tener solamente me va a reforzar en la experiencia que ya decidí tener en este mundo. Pues es ahí donde quiero que nos quedemos en este momento. Reflexionen en esa parte. Creo que es muy útil este esquema para entender nuestra propia naturaleza. Entonces, piénsalo una vez, piénsalo 2 veces, reflexiona, respira. Así como te lo sugiero, di mí mismo, hay distintas posibilidades para entender esto que en este momento se me presenta como un reto. Te mando un fuerte abrazo y espero que nos sigamos viendo aquí y ahora, en este mismo espacio. Abrazo.